4, dije, ¿sí? En Romanos 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Como dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no a mí, y amada a la no amada. Y en el lugar donde se les dijo a vosotros, no son mi pueblo, mío, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué creen que Pablo citó este texto en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos? Porque le estaba explicando todo lo que acabamos de ver, ¿sí? O sea, Pablo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no solo el Eterno llamó a los judíos, sino que también, o casa de Judá, sino que también llamó a los gentiles, que claramente son el reino del norte, desparramado entre todas las naciones del mundo, ¿sí? Lo está llamando ¿para qué? Para que vuelvan al pacto. ¿A través de quién? Ya vimos del derramamiento de sangre de Yeshua. Ahora esto es un misterio. Literalmente hoy tenemos la gracia de recibir el misterio. Y eso lo dice Pablo en Romanos 11, dice, yo se los leo, si alguien lo quiere leer, Romanos 11, 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Eso que acaba de leer es Romanos 11, 25 y 26. Bien, perfecto. Miren lo que dice, ¿dónde me quedé? Perdón, 25, 26. Ustedes pueden ver cómo Pablo en sus cartas nos está mostrando una y otra vez, ¿sí? Y en una de las cartas también dice, Pablo, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si vemos la promesa que el Eterno le hizo a Jacob, a Abraham, Isaac y Jacob, a José y después a Efraín, el primogénito, que lo levantó como primogénito, a través de Efraín, ¿quién iban a venir? Todas las naciones del mundo. ¿Sí? O sea, ¿y cómo se tenían que llamar ellos cuando vuelvan? Mi nombre, dijo Jacob, será perpetuo sobre ellos. Israel. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es verdad? ¿Cómo sabemos que Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque él mismo lo dijo, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Yeshua hoy se predica que es el nuevo pacto. Ahora, ¿con quién hizo un pacto Yeshua? ¿Con quién es el nuevo pacto? ¿Quién puede leer Jeremías 33, del 31 al 33? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Jeremías, No. ¿cuánto dijo? Jeremías 33, 31 al 33. No llega al 31. Ah, lo anoté mal yo, perdón. 31, perdón. Lo volví a anotar mal, sí, perdón. Es Jeremías 31, Ruth, me parece. A ver. 31. ¿Eh? De 31 hasta cuál? Al 33. Al 33, perdón. Aquí vienen días, dice Jehová, Amén. con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano, sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán el pueblo. Ahí está. Entonces, ¿con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Entonces nosotros, hoy, los que nos hacíamos llamar cristianos o las denominaciones cristianas, ¿quiénes son parte de qué pueblo? Esta es la pregunta que se tienen que hacer hoy los pastores. ¿De qué pueblo? ¿Con qué pueblo hizo Dios un pacto? ¿Sí? El Eterno hizo un pacto con el pueblo de Israel, lo desparramó para que se pueda cumplir la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y Yeshua dijo en Mateo 18:11, yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? También dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Ustedes fíjense en las cartas apostólicas que le llaman, Pedro, por ejemplo, primera de Pedro 1:2, ¿qué dice? Miren, lean lo que dice también a los expatriados. ¿Y quiénes eran los expatriados para ese tiempo? Si ya vimos que el reino del norte había sido regado entre las naciones. ¿Sí? Tal cual. O sea, ¿quién eran los expatriados para ese momento? Era el reino del norte. Es innegable que para poder entender el Evangelio, uno tiene que dar esta vuelta y comprender todo esto. Leer lo que comprende. ¿Sí? Miren lo que dice, yo se los voy a leer. Jeremías 33, del 6 al 7. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. ¿Sí? Y les revelaré abundancia de shalom, de paz y de verdad, de Torá. ¿Qué nos va a revelar? ¿Abundancia de qué? De paz y de Torá. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados. ¿Qué dijo Moisés? Después de mí va a venir un profeta, sin mirar a mí, que va a tener la potestad de perdonar pecados. ¿Y quién es ese profeta? Dice, y perdonaré todos los pecados con los que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. ¿Quién fue el que se rebeló en toda esta historia? El reino del norte. No hay otro reino, no hay otro pueblo. ¿Sí? Esta es una verdad que tiene que llegar hoy a toda la tierra. Porque si ustedes leen Mateo 24, dice, se va a predicar este evangelio del reino. ¿Y cuál es este evangelio del reino que se tiene que predicar? Y ahí va a venir el fin. ¿Qué evangelio creen que se tiene que predicar? Este evangelio. Porque no hay otro evangelio. Y Pablo nos avisó de esto, que se iba a predicar de otro Jesús y de otro evangelio, y bien lo recibiréis, bien lo van a recibir. O sea, Pablo ya estaba viendo cómo en el tiempo que él estaba predicando toda esta verdad, ya se estaba torciendo la teología, ya se había empezado a desviar, y eso hoy llega a nosotros. Ahora el Eterno, gracias a su bondad, nos reveló, porque él dijo que iba a silbar de los cielos y nosotros íbamos a Shemá, escuchar. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Sí? Este es el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Iba a restaurar el reino de Israel. Pero el gran restaurador de ese reino, el gran restaurador y señor y rey de ese reino, no es más ni nada menos que Yeshua HaMashiach. ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Sí? ¿Qué tenían en el corazón los apóstoles antes que Yeshua ascienda al cielo? ¿Cuál fue la pregunta que ellos le hicieron? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él que le dijo, no les toca saber a ustedes las sazones, ¿sí? ¿Qué es la sazón? El tiempo de madurez que va a llevar para que esto ocurra, ¿sí? Pero les dice, me van a hacer testigos en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. ¿Testigos de qué? De la restauración del reino de Israel, porque esa fue la pregunta que ellos le hicieron. Por eso es tan importante leer y entender. Esto es maravilloso la palabra del Eterno. Por eso uno la puede, cuando uno entiende esto, puede leer de atrás para adelante y lo va a entender todo. Va a entender los propósitos de las cartas.
se le va a ir revelando tantas cosas, porque el verdadero evangelio del reino, porque a nosotros ¿qué evangelio nos enseñaron? Del Nuevo Testamento para adelante, pero en realidad el evangelio ¿dónde empieza? En Abraham. Por eso Gálatas dice, Dios previendo la salvación de los gentiles, de los efraínitas, le dio la buena nueva a Abraham. ¿Para qué? Para que seamos como él, que era un gentil. Pero él, ¿qué hizo? ¿Qué aprendió Abraham? ¿Quién enseñó Torá a Abraham? ¿Quién fue su maestro de Torá? Sí, Dani. Por ahí, viste que dijiste, ¿dónde empezó el Evangelio? Bueno, hay pastores que por ahí, que son amantes de Israel. No todos los pastores odian a Israel, ¿no? Hay pastores que sí aman a Israel. Yo me acuerdo que había un pastor que decía, por ejemplo, el pastor Darío Sala, él decía que el Evangelio comenzó bueno, mirá, él no sabía hebreo, parece, ¿no? Pero él decía que en el capítulo 3, ¿sí? Con la caída del hombre, ¿viste? Cuando Dios le dijo la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, bueno, eso podríamos tomarlo como un proto-evangelio, ¿viste? Pero vos fíjate que si nos vamos aún más allá, en el hebreo, cuando dice Bereshit, la primera palabra de la Biblia, nosotros la habíamos desfragmentado y se podía obtener la palabra por causa del principal. O sea que la creación fue por causa de Yeshua, o sea, por causa del principal, para que se lleve a cabo todo el plan de salvación. Y bueno, ya termino con esto, ¿no? Apocalipsis dice, cuando habla de la adoración de la bestia, dice, y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que si seguimos escarbando nos vamos más lejos, porque dice el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el Evangelio es eterno. Viste que dice, y oí a un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones. O sea, el Evangelio es eterno, es perpetuo, y hermoso todo lo que estás enseñando, Juan. Baruch Hashem. Yo me despido con este verso nomás. Y los quiero llevar, espero que haya sido de edificación, acá se terminó, hasta acá llegamos, y espero que haya sido de edificación. Lo acorté un poco, porque todos más o menos conocen la identidad, está preparado para hablarlo a gente que por allá no conoce la identidad, lo armé de esa manera, y Juan 11, 49 al 53. Y lo voy leyendo yo despacito y lo vamos analizando. Cuando lo tienen me dicen. Juan 11, 49 al 53. Sí. Amén. Voy. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensás que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En ese momento, ¿qué nación era? Eran judíos nomás, ¿sí? La casa de Judá y la casa de Benjamín estaba. Judá y Benjamín. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que era el sumo sacerdote aquel año y profetizó que Yeshua había de morir por la nación. O sea, profetizó que iba a morir ¿por quién? Por la nación. Y acá donde se cae todo el antisemitismo del Nuevo Testamento, o sea, todo lo que se enseñó mal acá se cae por tierra. Esto lo despedaza todo. Si bien entendemos que fueron endurecidos y que todo esto tenía que pasar, pero esto es maravilloso porque le dice, no pensáis que nos conviene que un hombre muera, que todo el pueblo perezca. ¿Qué pueblo? En ese momento la casa de Judá, que estaba bajo el régimen de Roma. Entonces, esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, por Judea en ese momento. Y no solo por la nación, sino también para congregar, eclesía, juntar en uno, ¿en quién? En Yeshua, a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Y quién eran los hijos de Dios que estaban dispersos en ese momento? El reino del norte de Israel, los efraimitas, ¿sí?
Dice entonces, para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron en matarlo. A mí me encantaría ver una película cristiana que aparezca Caifás diciendo estas palabras. Yo cada vez que miro las películas de Jesús, yo digo, a ver si en esta lo ponen algún día a Caifás. ¿Por qué no lo ponen a Caifás diciendo estas palabras? O lo muestran a Caifás como una porquería. Yo no digo que había cosas que no estaban muy bien en la Judea de ese momento, y todos lo sabemos, pero a mí me encantaría verlo a Caifás como el Espíritu Santo le usa la boca y que diga, es necesario matar a este para salvar de esta nación y para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. Toda la serie que he visto no se me puede dar todavía ese sueño, de que una serie lo vea a Caifás de esa manera, porque siempre lo muestran a Caifás escupiendo, rasgándose la... No, yo quiero verlo a Caifás diciendo estas palabras. Amén. O sea, ¿quién eran los hijos de Dios? La pregunta cuando yo leí esto, digo, ¿quiénes son estos? Los hijos de Dios que estaban dispersos. Sí, somos nosotros. Obviamente que somos nosotros, pero ¿en qué contexto somos nosotros? Porque venimos analizando toda la Biblia y llegamos a la conclusión que somos nosotros. La casa de Efraín, o el reino de Efraín, la casa del norte, la casa de Israel, que está entre los gentiles. Bueno, Amén. Baruch Hashem. yo sé que es un poco largo y espero que haya sido de bendición. Lo acorté un poquito porque hay cosas que para cortar. Y bueno, creo que esto para mí, tiene una carga emocional muy grande, porque cuando yo descubrí quién era, cuando a mí me sopló el Eterno en la cara y me dijo, soy Efraín, ahí empezó toda mi historia. O sea, yo ahí encontré una identidad. Yo me sentí identificado una vez en la vida, dije, yo tengo un lugar en esto. O sea, yo leo al hijo de José y ahí yo sé que estoy ahí. Yo y todos ustedes están ahí. Amén. Esa es la identidad que tenemos hoy. Pero esta identidad no es que la identidad nos da salvación. No, Yeshua, Jesús, ¿sí? Al salvarnos, nos da una identidad. Es ser parte del pueblo de Israel. Sí, Dani. Aleluya. No, yo solo me estaba rascando. Entonces, la salvación es por aceptar al Mesías. Pero ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer, o mucha gente se tendría que hacer hoy, ¿por qué yo escuché la voz del buen pastor? Porque soy parte del pueblo de Israel. Y esto es lo que hoy nos enseña. Hoy nos enseña esto. Hoy la gente no enseña esto, no enseña este evangelio. De que a través de todas estas promesas que vimos, nosotros somos parte de esas promesas. Porque éramos parte de ese pueblo, fuimos desechados. Y no es por sangre. No es por sangre, ni tampoco uno se tiene que hacer un ADN a ver si yo soy, de qué tribu soy. No, esto es por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, y que esta promesa obviamente empezó mucho más atrás. O sea, no hay lugar a duda que comenzó cuando le dijo, tu simiente le va a pisar la cabeza. Eso se sabe, que a través de la simiente de Yeshua iban a venir todo esto efraínita. Este es el evangelio que creo que hay que predicar, es lo que no se sabe y la gente lo desconoce. Esta riqueza que tiene el libro de Osea es maravilloso. Es maravilloso. Yo hoy me siento parte del pueblo de Israel y lo grito a los cuatro vientos. O sea, no me importa a mí hoy lo que pueda. Yo soy Israel, porque si yo hoy no proclamo esto, cuando llegue el momento, porque va a llegar un momento, va a llegar el momento para la gracia del Eterno, que ahí nos tenemos que golpear el pecho cuando llegue ese momento, de que se va a perseguir esto. Ustedes imagínense si ya en cierta manera uno por allá es medio dejado de lado, cuando todo esto realmente empieza a florecer o a llevarse el grueso del cumplimiento, ¿yo cómo voy a negar? Yo no lo voy a negar. Yo soy parte del pueblo de Israel, amo Israel y me siento parte del pueblo de Israel. Esa es la conclusión que yo doy con esta bendición que Jacob, yo sentí que Jacob me bendijo a mí también. Cuando lo bendijo Efraín, me bendijo a mí y a toda la descendencia. Lo que pasa es que esto estaba escondido, pero había algo adentro que me quemaba, había algo que me quemaba el alma cuando yo escuché esa palabra. Había algo fuego había adentro de que yo digo, ¿y esto de dónde salió?
a mí me sirvió para atar muchos cabos en mi vida personal. Muchas respuestas yo encontré cuando sentí la palabra Efraín. Así que espero que les pase lo mismo, y bueno, uno creo que tiene que estudiar y llevar esta identidad, porque uno no puede guardar un Shabbat. Por eso hoy la gente no entiende, ¿por qué guardar Shabbat si eso es para los judíos? No, yo no soy judío, yo soy de la casa de Israel. Como yo le dije al judío hoy que decía Daniel, yo cuando me topé con este judío ortodoxo, yo lo primero que me salió fue decirle, le dije, yo soy tu hermano. Y el hombre me miró como diciendo, este hombre está loco. Pero lo primero que me salió, porque yo fui y sentí que él era mi hermano, le dije, pues yo soy tu hermano. Me miró como diciéndome, no me acuerdo de vos. Claro, o sea, en lo espiritual, pero yo lo vi a él, y ese es el error que también cometen muchos efraínitas, en ir a Judá a querer acercarse a Judá. No. Yo me tengo que acercar a Israel, no a Judá. Porque el que me pone un anillo de oro y un vestido nuevo no es Judá. Judá, como dijo el hermano Daniel, me va a apagar la luz y no va a haber fiesta. Pero yo tuve que pasar por ese momento porque de encontrarme con mi hermano y él me despreció. Pero yo sé que hoy entiendo que es un endurecimiento. En ese momento yo estaba solo y lo primero que fui a abrigarme en él, o sea, fui a querer que él me consolara, que como diciendo, acá estoy, volví. Y obviamente él no lo entendió. Pero, ¿por qué? Porque como dijo Daniel hoy, esta revelación es dada a los efraínitas. Hasta que entre el último efraínita, la casa de Judá no va a abrir los ojos. Ahí ellos van a abrir los ojos al Mesías, hasta que entre el último efraínita. Y este es el evangelio del reino. Amén. Un rey, Yeshua, ¿sí? Que gobierna sobre quién? Sobre las 12 tribus de Israel. Por eso se le dice hijo de David, porque es una alusión a cuando David gobernó sobre las 12 tribus de Israel. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, hermano. Gloria al Señor. Y a Dios, gloria al Padre. Bendito sea el Señor. Baruch Hashem. Baruch Hashem Adonai. Hermoso estudio. Estamos teniendo un broche de oro para cerrar Bereshit. Así que, si no tienen más nada que agregar, estaríamos terminando, hermanos. Queda claro, ¿no?, el sentido de pertenencia, siempre reforzando nuestro sentido de pertenencia con el pueblo bendito de Israel. ¿Sí? Hassá, Benitezek. Sé fuerte y seremos fortalecidos. Bien, eso es una tradición de nuestro pueblo, ¿sí? De cada vez que se termina un libro, gracias Ruth, cada vez que se termina de leer un libro, de expresar esas palabras de Hassá, porque necesitamos esa fortaleza para llegar hasta el final, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Hagan una oración para finalizar. Claudio, si te parece, una oración para la finalización del estudio. Muy bendecidos nos vamos hoy. Hermoso estudio. Amén. Baruch Hashem. Te pedimos, Padre nuestro, que nos permita, Señor, así como lo hiciste, Señor, en esta oportunidad, poder alcanzar, Señor, el final del próximo Sefer, Señor, que tú nos pones en nuestro camino. Señor, vamos camino al éxodo, Señor, así como lo hemos hecho en nuestra vida. Hemos pasado, Señor, por este Egipto espiritual por muchos años en nuestra vida y ahora, Señor, vamos camino a aprender, Señor, a salir de él, Señor, porque muchas cosas de nuestra vida, Señor, todavía permanecen, Señor, en aquel Egipto, Señor, que nos mantenía atados. Gracias, Señor, porque nos permites aprender día tras día, Señor, para allá, tras para allá, de tu palabra, de tus misterios, Señor. Gracias porque aquella bendición de tu siervo Jacob, Señor, perdura y la hemos recibido, Señor, y la hemos entendido, que es para nuestra vida, que es para nuestros descendientes, Señor. Gracias, Abba, porque nos has permitido abrir los ojos y comprenderla. Bendito Dios, te pido por la vida de mis hermanos, Señor, aquellos que están, Señor, todavía
confundidos en el mundo, en el Egipto, Señor, de esta tierra. Te pedimos, Señor, que les des tiempo para despertarse, Señor, antes de la venida de nuestro Mesías, Señor, de su regreso, Abba. Te pedimos que les des tiempo de despertar, Señor, y que los traigas a esta senda antigua. Bendito Dios, te pido por la casa, Señor, de cada uno de mis hermanos que están hoy presentes, que bendiga, Señor, sus vidas y su familia, y que no se aparte tu mano en ninguna, Señor, de los aspectos, Señor, de sus necesidades. Te damos gloria y honra, Señor, todo lo que respire, Señor, alabe tu nombre, y sea exaltado tu nombre, Jehová, por los siglos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Que tengan un Shabbat Shalom. Ya estaremos enviando. Hermano, disculpe. Hermano.